Hola a todos, sean bienvenidos a Un Soplo de Historia Podcast. Tenemos una nueva entrega en esta jornada, vamos a volver al mundo antiguo, pero antes de hacerlo, quiero emitir un comentario breve, no me voy a extender mucho, sobre el episodio anterior, en el que tratamos las pérdidas territoriales de Ecuador, que efectivamente pues fueron pérdidas territoriales y que lo dejaron en la configuración actual, ¿no? Porque vi sobre todo de una comunidad peruana, les agradezco a todos primero por haber comentado, ¿no? Por haberse dado parte de su tiempo para poder comentar y generar este debate. Revisé los comentarios, la gran mayoría, no todos, pero casi que iban por la misma línea, ¿no? En la que afloró un sentimiento de patrioterismo, digamos así, en el que, bueno, básicamente en algunos casos, algunas personas iban al extremo, ¿no? De decir que básicamente Perú le regaló Guayaquil a Ecuador, o, o, por ejemplo indicar que Rumiñahui ni siquiera era ecuatoriano, lo cual técnicamente estaría correcto porque claro, en la época de Rumiñahui no existía Ecuador, pero tampoco existía la República del Perú, ¿no? Debemos nosotros converger en decir que en esa época básicamente estábamos saliendo de lo que era la finalización del imperio incásico, que sí hay que decirlo, ¿no? Y que sobre todo el callejón interandino del Ecuador estaba pues relacionado precisamente o vinculado o dentro de la administración de esta nación incásica y que precisamente Atahualpa, que nació en lo que hoy es Ecuador, fue su último emperador. Tuvieron una guerra civil con Huáscar, ¿no? Huáscar desde el Cusco, Atahualpa desde Quito, y prácticamente se dio esta guerra civil que luego confluyó en lo que fue la llegada de los españoles, quienes pues luego inmediatamente, en muy poco tiempo, pues se adueñaron, como otras regiones del continente americano, de lo que actualmente es Ecuador, Perú, Bolivia, el norte de Chile, parte de Argentina, el sur de Colombia, todo lo que eran dominios del imperio inca, ¿no? Y que bueno, ellos impusieron ya su modelo administrativo. Pero mucha gente pues ya empezó a irse a otras lindes. Y hay que decir que los mapas que están expuestos en ese video no son mapas que los hice yo, ¿ya? Son mapas históricos. Son mapas históricos que si ustedes se dedican a buscar un poquito en internet, simplemente los van a encontrar, ¿no? El primer mapa que se expone es la configuración de la disposición territorial que tenía la Real Audiencia de Quito, ¿ya? Que la Real Audiencia de Quito no dependía exclusivamente del Virreinato de Lima, que sí lo hizo por siglos, pero también formó parte del Virreinato de Nueva Granada, que actualmente está conformado por Colombia, pero que también tenía, por ejemplo, a la Capitanía de Caracas bajo su jurisdicción y también tenía a la Real Audiencia de Quito, ¿no? Y el Virreinato de Lima, pues que tenía a la Real Audiencia de Lima y tenía pues a otras dependencias en lo que actualmente es Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y así, teníamos diferentes configuraciones. En el caso de la Real Audiencia de Quito, esta sí dependió del Virreinato de Lima, pero también lo hizo de Nueva Granada y esto según cómo iba cambiando la disposición o las circunstancias políticas. Entonces yo les invito quizás a las personas que participaron del debate o de la discusión del programa anterior, de que está perfecto hacerlo, pero también es bueno leer un poco más y documentarse un poco más, quizás para comentar también con mucha más fuerza y sobre todo pues con mayores criterios y argumentos. Estamos ya contactando precisamente a una historiadora especializada en estos temas precolombinos y coloniales para hablar también de Rumiñahui. Ella tiene un trabajo muy interesante al respecto y vamos también a hablar porque dentro de los comentarios que más rescato, básicamente yo creo que la gran mayoría fueron críticos, pero el que más rescato fue de alguien que indicó que el Rumiñahui no era ecuatoriano, digamos así.
¿no? Sino que más bien había provenido del Perú, ¿no? Entonces, bueno, todo esto también lo vamos a hablar porque ella es especialista en ese tema y vamos a grabarlo posiblemente ya en la próxima semana tengamos ese espacio para conocer quién fue precisamente Rumiñahui, ¿no? Y cuál es el mito que está precisamente detrás de esta figura histórica que es bastante conocida en Sudamérica y que también, pues hay que decirlo, es uno de los símbolos de Ecuador. Ya estaremos con eso. Nada más ya para ir cerrando el tema de los límites de Ecuador y para decirles de dónde salieron esos lindes. Precisamente el primer hito dentro de los límites de la Real Audiencia de Quito fue a partir de la expedición que fue ejecutada por Francisco de Orellana para encontrar el país de la canela. ¿Ya? Para los que no saben, este país de la canela empezó a suscitar gran atención por allá por el siglo XVI, mediados del siglo XVI, un poquito antes, por la gran cantidad de riquezas que tenía. Más o menos algo muy similar al Dorado, ¿no? A la leyenda del Dorado y que pues tiene lugar en Colombia, en el territorio de la actual Colombia. Bueno, el país de la canela, en cambio, pues era otra historia conocida, quizás no tanto como la del Dorado, pero que se dio en lo que actualmente es Ecuador, ¿no? En los territorios del Ecuador. ¿Y qué pasó ahí? Se decía que existía pues un lugar que tenía una gran cantidad de canela. Para esa época, hay que indicar que la canela tenía, y las especias en general, tenían pues una cotización mucho más elevada que el propio oro o que la plata. Eso es importante también conocerlo y se dio esta misión. Pero esta misión es interesante porque sale o es organizada o encabezada primero por Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro pues, es una persona muy conocida dentro del mundo de la conquista del Imperio Inca, muy cercano a Francisco Pizarro, por supuesto, y Gonzalo Pizarro en ese momento tenía un cargo importante en la ciudad de Quito, a nivel de gobernador, ¿no? Y él convoca a Francisco de Orellana, que en ese momento se encontraba en el litoral ecuatoriano, lo que hoy es el litoral ecuatoriano, y estaba en Puerto Viejo. Lo llama, lo convoca, Francisco de Orellana llega de Puerto Viejo a Quito y ahí se organiza la misión o la expedición para buscar este país de la canela. Sale desde Quito, ¿no? Desde Quito. No, nunca encontraron ese país de la canela, pero a partir de allí empezaron a desviarse, y esto consta, incluso si ustedes lo pueden revisar, en las crónicas de Fray Gaspar de Carvajal, que fue el que documentó este testimonio y que llegaron por varios ríos, entre ellos el Coca, que está actualmente en territorio ecuatoriano, nace ahí, y que luego va desembocando hasta lo que actualmente es el río Amazonas. Se separan en esta expedición Gonzalo Pizarro porque tenían ya una situación muy difícil de vituallas, de pertrechos, el tema de la alimentación, de la salud, del clima tan difícil, tan agreste que hay en la Amazonía, y deciden separarse. Un grupo acompaña a Francisco de Orellana río abajo y el otro grupo de Gonzalo Pizarro decide quedarse en el punto en el que estaban y esperaron. Unas 2 semanas más o menos esperaron a que regrese Francisco de Orellana, pero finalmente este no lo hizo porque el río cada vez se hacía más grande, más caudaloso, más potente y se hacía difícil ya regresar. Entonces, estos hombres o este grupo de personas decidió seguir prácticamente hasta la desembocadura de la Boca del Dragón, que es en lo que actualmente es Belém, en Brasil. Prácticamente hasta allí terminó básicamente la expedición de Francisco de Orellana y obviamente pues esto generó un montón de especulaciones. Gonzalo Pizarro terminó odiando al propio Francisco de Orellana. Él luego regresa a Quito en una situación lamentable. Y después, entre que todo esto sucede, asesinan a Francisco Pizarro en Perú, muere. Luego se convoca a Gonzalo para que marche al Cusco, luego fue para Lima. E incluso ya le querían nombrar como gobernador a Gonzalo Pizarro, se enfrenta con el virrey que había llegado directamente desde España, lo expulsa al virrey, luego el virrey vuelve, regresa, tienen escaramuzas, se enfrentan en Boyacá, o sea, se van a lo que actualmente es Colombia, luego se enfrentan en la batalla de Iñaquito, ¿no? Que esto
que esto es al sur de Quito. Se enfrentan ahí y básicamente pues suceden unas situaciones bastante turbulentas, ¿no? De todas maneras, esta configuración inicial de la Real Audiencia de Quito, a lo que iba a decir que quizás me fui un poquito más de lo que debía, resulta que básicamente nace desde Quito, ¿no? Nace desde Quito la expedición y desde allí hasta los lindes del río Amazonas se delimita la configuración geográfica o territorial de la Real Audiencia de Quito. Entonces, si es que alguien dice, no, es que eso es mentira o que yo me lo he inventado, pues qué genial, yo tendría una imaginación asombrosa para inventarme aquello y no me den tanto crédito, la verdad, ¿no? Porque no es así, son mapas que ya tienen siglos, después vinieron distintas confrontaciones que están documentadas históricamente, nada más revisen. Y si bueno, hay personas que no les gusta o que están en desacuerdo, pues bueno, pueden ver otro canal, pueden ver otro contenido, pues a mí la verdad me tiene sin cuidado. En fin, retomando la temática que yo creo que nos alargamos más de la cuenta, ahora sí vamos al mundo antiguo y nos retiramos de Sudamérica, porque ahora nos vamos al levante mediterráneo. Hoy nos adentramos en uno de los capítulos más turbulentos y fascinantes de la antigüedad, la misteriosa irrupción de los pueblos del mar. Imaginen el Mediterráneo oriental, en pleno apogeo de la Edad de Bronce, con imperios vastos y ciudades espléndidas, rutas comerciales bulliciosas, un equilibrio milenario, hasta que, de pronto, de las profundidades del mar y de horizontes desconocidos emergió una fuerza imparable que lo cambiaría todo y daría fin a una era. El nombre, Pueblos del Mar, no es una denominación que ellos mismos se dieran, sino una etiqueta mucho más moderna. Fue acuñada por el egiptólogo francés Emmanuel de Rouget en el siglo XIX al descifrar las intrincadas inscripciones de los templos egipcios. Pero, ¿quiénes eran realmente estos invasores marinos? Ese es el gran enigma. Las fuentes egipcias, especialmente los relatos del faraón Ramsés III, nos hablan de una coalición de gentes con nombres extraños y resonantes. Los Sherden, quizás originarios de Cerdeña, los Shekelesh, posiblemente de Sicilia, los Luca de la Licia en Anatolia, con una posible conexión con los etruscos, y los Akawasha, quienes algunos asocian con los aqueomicénicos. Incluso los nombres como que tienen esta relación toponímica por ahí con los nombres de estos lugares. Era una mezcla de pueblos sin un centro único aparente, impulsados por una fuerza común. Las teorías sobre su origen son tan variadas como los vientos marinos. Algunos apuntan a la región de los Balcanes, otros a Anatolia o incluso a islas del Egeo como Creta o Chipre. Se cree que no eran un único pueblo, sino una amalgama de grupos que por razones aún debatidas, cambios climáticos, sequías prolongadas, hambrunas, migraciones masivas o un colapso sistémico general, se vieron forzados a abandonar sus hogares y buscar nuevas tierras, sembrando el caos a su paso. Eran refugiados, migrantes o quizás simplemente guerreros de fortuna que vieron en la crisis de los grandes imperios una oportunidad para saquear y asentarse. Alrededor del año 1200 antes de nuestra era, el mundo mediterráneo se vio sumido en un cataclismo sin precedentes. No fue una guerra aislada, sino una ola imparable de migraciones y destrucciones. Los pueblos del mar, con sus naves repletas de guerreros y sus carros de guerra, arrasaron todo a su paso. El poderoso imperio hitita, que había rivalizado con Egipto durante siglos, fue borrado del mapa. Ciudades legendarias como Ugarit y Alepo en Siria o Micenas en Grecia cayeron víctimas de su furia. Los incendios de sus murallas aún resuenan en las capas arqueológicas, un testimonio mudo de la violencia desatada. Parecía que nadie podía detenerlos. Su avance era tan brutal que los imperios establecidos, acostumbrados a guerras entre iguales, no pudieron hacer frente a esta nueva amenaza, que no buscaba la victoria territorial, sino la aniquilación o la sustitución. Fue Egipto, bajo el reinado del poderoso Ramsés III, quien se erigió como el último gran bastión frente a la marea de pueblos del mar que asolaba todo el Mediterráneo.
Las inscripciones en su templo funerario de Medinet Habu nos cuentan la historia de esta época de confrontación. Ramsés III en sí mismo describe cómo los invasores llegaron por mar y por tierra, con sus corazones llenos de confianza y diciendo: nuestro plan tendrá éxito. Habían arrasado la tierra de Hatti, la de los hititas, también de Cod, de Sicilia, Carquemish, Arzawa y Al-Ashiyya, actualmente Chipre. Nadie podía resistirlos. El momento culminante llegó en 1176, antes de nuestra era, con Ramsés III, que se preparó con una estrategia brillante. Sus tropas esperaron a los invasores en la costa del delta del Nilo, en un lugar estratégico. Los arqueros egipcios se apostaron en las orillas, mientras la flota egipcia, más ligera y maniobrable, se preparaba para una batalla naval. La confrontación fue encarnizada. Las naves de los pueblos del mar, con sus proas adornadas con cabezas de aves, se lanzaron al ataque, pero la disciplina egipcia y la astucia de Ramsés III resultaron decisivas. Los barcos egipcios atraparon a las naves enemigas en una emboscada, mientras que desde tierra una lluvia de flechas diezmaba a los guerreros marinos. Fue la primera batalla naval de la que tenemos registro detallado, un espectáculo de caos y heroísmo en las aguas del delta. Ramsés los describió así: fueron atados y cayeron sobre sus barcos, los ahogué en la boca de los ríos. Aunque Ramsés III logró repeler la invasión, el costo realmente fue grande. Egipto quedó debilitado y su edad de oro comenzó a desvanecerse, pero la victoria fue crucial. Sin ella, la propia civilización egipcia podría haber colapsado mucho antes de lo que le correspondía. El impacto de los pueblos del mar fue tan profundo que su sombra se extendió por la historia. Aquí hay algunos datos curiosos que nos ayudan a entender su legado. Los filisteos, una de las tribus más conocidas de los pueblos del mar, fueron los Peleset, quienes se asentaron en las costas de Canaán después de su derrota en Egipto. Son los famosos filisteos de la Biblia, el eterno enemigo del pueblo de Israel, con ciudades como Gaza, Ascalón y también Gat. Bueno, otro hito importante es el colapso de la Edad de Bronce. Su llegada y las devastaciones que provocaron son consideradas un factor clave en el llamado colapso de la Edad de Bronce, un periodo oscuro de unos 300 años donde la mayoría de las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental habían caído. Las rutas comerciales se interrumpieron y la escritura se perdió en muchas regiones. Fue un reinicio forzado de la civilización, más o menos como las comparaciones modernas que se hacen con la Edad Media, que fue un tiempo oscuro, ¿no? Aquí también se llama a este colapso de la Edad de Bronce una época de retroceso, una época nublada, una época donde se perdieron muchos conocimientos antiguos. A ver, también se destaca el armamento y la táctica. Se cree que los pueblos del mar utilizaban armas de hierro, un metal más fuerte y accesible que el bronce, lo que les daba una ventaja tecnológica en algunos enfrentamientos. Sus tácticas combinaban la ferocidad en el combate terrestre con una habilidad excepcional en la navegación y el asalto anfibio. Y en fin, el misterio podemos decir que aún sigue. A pesar de que hay pistas más reveladoras, el debate continúa. A pesar de las décadas de investigación, la identidad precisa y el origen de cada grupo de los pueblos del mar sigue siendo un tema de debate entre historiadores y arqueólogos. Cada nuevo descubrimiento arroja un poco más de luz, pero el velo de misterio aún cubre gran parte de su historia. Los pueblos del mar, un nombre que evoca destrucción, caos y un enigma persistente, fueron el catalizador de una transformación radical, el fin de una era y el inicio de otra. Su historia nos recuerda la fragilidad de las grandes civilizaciones y cómo fuerzas inesperadas pueden redefinir el curso de la humanidad. Y con este soplo de historia nos despedimos por hoy. Esperamos que hayan disfrutado de este viaje al corazón de uno de los mayores misterios de la antigüedad. Nos escuchamos en el próximo episodio de Un Soplo de Historia Podcast. Hasta entonces y muchas gracias.